Segundo de Samuel capítulo 10 y 11. En el capítulo 10 se nos habla de la guerra que David tiene con los amonitas y la derrota de los sirios. De los versos 1 al 5 se nos dice que David se entera del fallecimiento del rey de los hijos de Amón. Entonces David muestra bondad y pues envía a embajadores para demostrar pues su condolencias, ¿no? Pero Hanún, el nuevo rey de los amonitas, los trata vergonzosamente. Entonces es un capítulo que nos habla de la bondad del rey David todavía, ¿no? Así como lo hizo con Mefiboset en el capítulo anterior, en este también muestra la bondad a un rey pagano. De los versos 6 al 7, después de que los tratan muy mal a estos embajadores, los amonitas y los israelitas pues se preparan para la guerra. Eso fue una provocación de guerra. Ahora los amonitas toman a los sirios a sueldo y se los unen para esta guerra. De los versículos del 8 al 12 se nos dice que Joab divide al ejército en dos grupos, porque los atacan por un lado los sirios y por otro lado los amonitas. Fue una guerra muy difícil de ganar. De los versos 13 al 14, Joab derrota a los amonitas, pero también persiguen a los sirios. De hecho, de los versos 15 al 19, David aniquila a los sirios. No tenía ni por qué meterse a los sirios, pero ahí está. Entonces esto hizo que David pues ganara mucha reputación y el pueblo de Israel creciera también. Los sirios huyeron delante de Israel. Ahora, el capítulo termina inconcluso porque los amonitas se fueron a refugiar a su ciudad y Joab se quedó en Jerusalén. Así que en la primavera siguiente David envía a Joab y es ahí donde empieza el capítulo 11, la continuación. En ese capítulo 11 inicia diciendo que David envió a Joab, pero David se quedó en Jerusalén. Era el tiempo de la guerra. Y entonces él debió haber estado en la guerra, David, y no se fue a la guerra, sino que se quedó en su terrado de ocioso, aparentemente, porque aquí en este capítulo se nos narra el asesinato que David hace y el adulterio de David. Es uno de los capítulos más tristes y llenos de advertencia para todos nosotros. En el verso 2 se nos dice que David enfrenta esta tentación, ve a una mujer bañándose desnuda, y él es tentado. Versículo 3, David persigue la tentación, él pregunta cómo se llama esta mujer. Y finalmente en el capítulo 4 David acepta la tentación. Como en todas las tentaciones tiene un progreso. David primero adulteró en su corazón y después llevó este adulterio físicamente. El adulterio en el corazón está mal, es pecado, pero el adulterio ya en la práctica está peor. De versos 6 al 13, perdón, David se entera que esta mujer está embarazada. Ahora él intenta cubrir su pecado, en vez de arrepentirse, él intenta cubrir su pecado. Y de los versos 14 al 17, David envía al esposo de esta mujer a la batalla. Él trató 2 veces de que su esposo durmiera con ella para, pues, si estaba embarazada, pues bueno, ya ven, el hijo es de su esposo, no mío. Finalmente David no pudo convencer a Urías, este era el nombre del esposo de esta mujer, de que durmiera con su esposa porque estaba en guerra. Urías era uno de los valientes de Israel, era uno de los valientes de David. Sin embargo, a David no le importó. Él sabía quién era esta mujer, quién era su papá, quién era su esposo, porque él investigó. Sin embargo, aún así lo hizo. Ese es el gran daño del pecado que ciega al ser humano. Así que David envía a Urías a la batalla hacia el frente para que sea muerto. De esa manera David comete asesinato. Murió también Urías Eteo, dice el texto. De los versos 18 al 25, Joab envía la noticia de la muerte de Urías a David. Y de los versos 26 al 27, David se casa con esta mujer que se llamaba Betsabé. Esto, pues David lo hace ver como un héroe, porque ahora la gente dice, wow,
el rey es tan misericordioso que muere uno de sus valientes en la guerra y él toma para sí a su esposa para protegerla, cuidarla y además que está embarazada. Obviamente todos sabían que el embarazo no era de David, sino de aquel hombre que había muerto. Y termina el capítulo diciendo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Esta es la primera mención de Dios en este capítulo. Dios atestiguó cada evento, leyó cada intención del corazón de David, pero no fue de su agrado. Solo se menciona aquí diciendo y aclarando que esto no fue con la bendición de Dios.